Bueno, el tema que toca ahora es el lugar de las raíces. El lugar de las raíces no es otra cosa más que el lugar geométrico que describen las raíces de la función de transferencia cuando se cierra el lazo y empiezo a variar la ganancia desde 0 hasta infinito. Toma por ejemplo este caso. En este caso yo tengo esta función de transferencia que está aquí, ¿sí? Y la función de transferencia, cuando cierro el lazo, obtengo esta función lazo cerrado. Función de la transferencia en lazo cerrado. Si k vale 0, tendría s más 1. Se fijan que esto da 0. Entonces tendría s más 1 y el polo está en menos 1. Si k vale 1/3, como lo que he puesto aquí arriba, arriba serían 5 tercios más 3 tercios, arriba quedan 8 tercios entre 4 tercios. Eso da menos 2, el polo. Esto quedaría un 2 y el valor es menos 2. Si k vale 1, quedó en 3 y así sucesivamente. Y conforme k va creciendo hasta el infinito, a lo más que voy a llegar en este caso es el menos 5. ¿Sí? Si k vale 7, estoy aquí en 4.5, etc. Entonces, todo este eje que está aquí pintado en oscuro, ¿sí?, es el lugar de las raíces. Empieza en menos 1 cuando k vale 0 y termina en menos 5 cuando k vale infinito. ¿Sí? K varía continuamente. Yo le digo algunos valores, pero hay que darle todos los valores posibles. Y bueno, se obtiene esa cosa que decimos el lugar de las raíces. El lugar de las raíces es importante. Por ejemplo, si yo veo este lugar de las raíces, yo veo que por más que aumente la ganancia del sistema, nunca voy a lograr que los polos sean imaginarios, ni tampoco voy a inestabilizar al sistema. Los polos siempre van a ser reales. En este caso siempre tengo un polo, es de primer orden. Entonces lo único que voy haciendo es moviendo la rapidez con la que este sistema llega a su estado estacionario. Y también veo que la rapidez no es mucho. Cuando menos llega a menos 5, entonces tengo una exponencial por ahí bastante pequeña, comparada con mandar una ganancia hasta menos infinito, hasta más infinito, ¿verdad? Aquí tengo otro sistema. Este tiene dos polos, uno en menos 1 y otro es más 1. Vamos a poner a dichos polos con una cruz, ¿sí? Este es el lazo cerrado. Y cuando k vale 0, bueno, tengo los polos del lazo abierto, tengo más 1 y menos 2, menos 1 y menos 2. Pero conforme k va creciendo, entonces los polos empiezan a moverse hacia estos lados hasta que llega un momento en que son iguales y después empiezan a volverse imaginarios, los dos polos. Resultan complejos conjugados siempre, y este es que está pintado en el color oscuro también, es el lugar de las raíces. ¿Sí? También nos puede decir mucho. Conforme aumento k, lo que voy a lograr es que el sistema se comporte como un sistema subamortiguado. Tendrá, como ya sabemos, un omega n, y el coseno de este ángulo será el amortiguamiento. Esto que está aquí será la frecuencia omega d que yo observo a la salida. Tendré toda esa información, ¿sí? Entonces, el lugar de las raíces me permite decir todo ese tipo de información. Regresando un poco a la transparencia anterior, cuando yo encuentro un polo, lo pongo con una cruz. Por ejemplo, los polos de lazo abierto, por ejemplo, ahí este polo que está aquí abajo, lo he puesto con una cruz, y el 0 lo voy a poner con un círculo. Solamente los iniciales que tiene el sistema. Por ejemplo, este sistema tiene un 0 en menos 5, ahí está, y un polo en menos 1, ahí está. Y el lugar de las raíces se va a remarcar como una línea que ahí o una curva, porque no necesariamente es una línea, que es el lugar donde están existiendo los polos, o las raíces se van moviendo conforme la k va variando. Bueno, si ven esto, estar variando k puede ser un problema tedioso. Nosotros podemos usar una computadora para resolverlo. Por ejemplo, con MATLAB, el comando RLOCUS puede obtener el lugar de las raíces, ¿sí? Podemos hacerlo con una calculadora científica. Pero si nos tocase hacerlo a mano, tendríamos que ver unas técnicas que vamos a ver a continuación de el trazado a mano alzada de este sistema. Hoy en día no es un mayor problema hacerlo, porque todos disponemos en gran medida, los ingenieros, de una calculadora o una computadora a la mano.
Entonces lo podemos hacer fácilmente. Sin embargo, vamos a verlo no tanto por nostalgia, sino por lo que significa este lugar de las raíces y la información que nos presta. ¿Sí? Yo tengo una función de transferencia como esta. Este ya está en lazo cerrado. Entonces los polos de esta función de transferencia están en lo que esta ecuación sea igual a 0, es decir, en la ecuación característica. Este que está aquí abajo del polinomio característico, su ecuación característica es esta. Entonces yo puedo despejarla y decir que si esto es igual a 0, g por h debe ser igual a 1 sobre k, a menos 1 sobre k. O una forma muy común que tenemos nosotros de hacerlo es poner g por s por h de s igual a menos 1. Esta es la ecuación más común que nosotros utilizaremos para trazar el lugar de las raíces a mano alzada. Entonces esto es importante porque dice que podemos deducir el lugar de las raíces que tiene el sistema en lazo cerrado solamente viendo la parte esta que está aquí, que es el lugar de las raíces, son los polos y ceros de lazo abierto. ¿Sí? En general, cualquier función de transferencia la voy a escribir así, como una multiplicatoria de ceros entre multiplicatoria de polos. ¿Sí? Si yo tuviese, por ejemplo, 1 entre s más 1, ¿sí? El polo estaría en menos 1. Por eso yo escribo esto como s menos el polo. El polo está en menos 1, si se fijan, entonces s menos 1, ¿sí? Entonces queda s más 1. Así es la forma en que lo vamos a representar. Entonces, si yo tenía la ecuación de que habíamos dicho que era k de g de s por h de s, pues utilizando esta parte de aquí arriba, en esta ecuación, me queda esto igual a menos 1. Y aquí es bastante interesante esta ecuación. Esta ecuación es la que estaremos utilizando ahora, ¿sí? Y es bastante interesante porque me está diciendo que el lugar de las raíces es cuando esto que tengo aquí, esta ecuación, es cuando tengo que este número complejo que está a mi izquierda, tiene como módulo 1 y como ángulo menos 180 o más 180 o múltiplos circulares de ellos, ¿verdad? Puedo decir que es menos 180 o más 180 porque estoy con módulo 1 y puedo ver el ángulo de este lado o puedo ver el ángulo de este otro lado. O bien puedo hacer círculos, múltiplos circulares de ellos que lleguen y lleguen aquí. O más vueltas, ¿sí? Entonces, resolviendo esta ecuación, porque la voy a partir en 2, voy a poder encontrar el lugar de las raíces de mi sistema. ¿Sí? Aquí está la explicación, dice el criterio del módulo es cuando el módulo es igual a 1, y el criterio del ángulo es cuando es más menos 180 o múltiplos circulares de ahí, y esta es la figura que tenemos. El menos 1, que es el que tenemos en esta ecuación, o aquí, este menos 1, es este número complejo, menos 1. ¿Sí? Si se fijan, su módulo es 1, como dice esta ecuación, y su ángulo es 180, pudiésemos verlo por debajo como 180, o múltiplos circulares de ello. Cuando yo tengo el lugar de las raíces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué información me da? Bueno, es que es fácil verlo. Si yo tengo este sistema que tengo aquí, ¿sí? Y lo expando en fracciones parciales, en este caso me puse puros polos reales, pero pueden ser complejos, me vale también. Me estoy dando cuenta de que la respuesta en el tiempo va a ser una serie de exponenciales que están dados por los polos, y los ceros solamente van a participar como amplitudes, ¿sí? Entonces los polos son los que están determinando la estabilidad del sistema, la velocidad con que crece o decrece la señal, etc. Entonces son los que me interesan, por eso los estudio, ¿sí? El criterio del ángulo, vamos a verlo primero. Fíjense que yo tengo un número complejo como tiene multiplicatoria de ceros entre multiplicatoria de polos. Cuando yo saco el ángulo de esto, sería el ángulo de la parte de acá más el ángulo de estos, de la parte que está dividiendo. El ángulo de lo que está dividiendo es los ángulos de arriba en sumatoria menos los ángulos de abajo en sumatoria. La K, si se fijan, no aparece porque como es un número real, grafíquenlo, y ese número real que está aquí tiene ángulo 0. Entonces me queda que es el ángulo
de esto es la sumatoria de los ángulos de los ceros menos la sumatoria de los ángulos de los polos, ¿sí? Y eso me debe dar múltiplos circulares de 180. El criterio del argumento ya quedó, es hacer que sumen 180 o múltiplos de ellos, y el criterio del módulo lo que me dice es que si yo le saco el módulo a esta parte debe ser igual a 1. Entonces yo de esta parte, como k la estoy variando de 0 a infinito, no me voy a preocupar por ponerle módulo o valor absoluto porque es real. Entonces lo despejo y me quedan la multiplicatoria de los módulos de los polos entre la multiplicatoria de los polos de los ceros. Y yo puedo ajustar k, poner esta k para que me dé 1 siempre. ¿Sí? Entonces aquí hay algo muy importante. El problema que yo había dividido en dos partes, que era un criterio del módulo y un criterio del argumento del ángulo, el del módulo no lo voy a utilizar porque de acuerdo a esta fórmula yo siempre puedo calcular k como esta ecuación y haré que lo de arriba sea igual a 1. O sea, siempre puedo encontrar esa k. ¿Sí? Entonces me voy a enfocar nada más en la parte del argumento. Todavía se simplifica más el análisis. ¿Sí? Por ejemplo, tengo este sistema. ¿Cómo lo representaría? Bueno, los polos están en menos 4, menos 5, menos 6. ¿Sí? Entonces ahí están con cruces como menos 4, menos 5 y menos 6. Y los ceros están en menos 1 y menos 2. Aquí los tengo en ceros, los círculos en menos 1 y menos 2. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa si yo pongo un punto de prueba aquí y les digo, esta S que es el menos 3 más 2i pertenece al lugar de las raíces. Pues tengo que hacer el criterio del argumento y el criterio del módulo. Entonces vamos a enfocarnos, como dijimos, en el del argumento porque la k siempre la podré calcular. Entonces, si se fijan, cuando tengo aquí, tengo S menos el polo, ¿verdad? Tengo estas cosas, ¿sí? Entonces, si yo tengo este valor de S, no me va a caer muy derecho, pero estará aquí, valdrá. Y por ejemplo, este otro. ¿Sí? Cuando se hace el valor de S menos lo que me queda es este vector. ¿Sí? Es S menos este que no se está viendo porque lo estoy dibujando el mismo color, pero lo voy a poner más gordito. Tengo que hacer estos dos vectores y me queda este vector. Acá abajo solamente ya he dibujado los vectores que quedan S menos el 0 o S menos el polo. Entonces de lo que yo estoy hablando es de este ángulo o de este ángulo, etcétera, ¿no? De estos ángulos. Y los ángulos de los azules que son ceros serán positivos, mientras que los betas que son de los polos serán negativos. Y debe llevarnos a esta ecuación, a ser igual a esto. Entonces, pues es trigonometría. Ahora, si se fijan, lo único que tengo aquí son triángulos rectángulos. Yo conozco las alturas, puedo calcular este ángulo y el complemento, ¿sí? Con 90 será este otro ángulo. Entonces yo puedo calcular todos estos. Entonces alfa 1, aquí lo hice con los complementos de 180, con el triángulo que se forma al interior, ¿sí? 180 menos el arcotangente de 2 sobre 2. Es el primero, si se fijan, tengo altura 2 y es longitud 2. Esto da 135, con puro trigonometría voy calculando todos los ángulos, ¿sí? Con el teorema de Pitágoras y trigonometría, voy calculando los ángulos. Es trigonometría nada más, no he utilizado para nada el módulo, será con Pitágoras. Sumo los ángulos y me da 109, no sumó 180. Entonces, este punto no podrá pertenecer al lugar de las raíces, ¿sí? No podrá pertenecer ese punto al lugar de las raíces. Para este otro sistema, con el mismo punto, yo hago la suma de los ángulos y sí me da menos 180. Entonces me voy al criterio del argumento del módulo y de ahí podré despejar cuánto vale k, como se había dicho. Esto no será un problema. Con que cumpla 180, ya puedo decir que esa S sí pertenece al lugar de las raíces. Como se ve, entonces yo debería de estar poniendo o probando todos los puntos del plano. Todos los puntos del plano. Sin embargo, probar todos los puntos del plano puede ser también muy tedioso, entonces vamos a ver cómo se hace con algunas reglas el trazado de estos. Aquí están las reglas. La primera es que hay tanto números de ramas en el lugar de las raíces como polos hay.
¿sí? ¿Dónde inicia el lugar de las raíces? Bueno, si yo tengo esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación que está aquí, entonces yo lo que puedo hacer es paso multiplicando esto de abajo hacia el menos 1 como queda acá, ¿sí? Y luego lo regreso y ya me queda esta ecuación. ¿Dónde empieza? Pues cuando k sea igual a 0, que es cuando empieza el sistema, esto desaparece y empieza en los polos del lazo abierto del sistema. ¿Sí? Empiezan en los polos del lazo abierto del sistema, aquí como dice esto. ¿Sí? Ahora, ¿dónde terminan? Usando la misma ecuación que ya había despejado, voy a dividir todo entre k, ¿sí? Y me queda esta ecuación. Cuando k tiende a infinito, ahora este es el que tiende a 0. Y me queda que termina en los ceros del sistema. Si se fijan, yo tengo n ramas, que son n polos, y tengo m ceros. En general, en un sistema hay menor número de ceros que de polos. Entonces lo que va a pasar es que las ramas extras buscarán ceros en el infinito. El eje real, de criterio del ángulo, ¿verdad? En lugar de las raíces que pertenecen, son aquellos que tengan un número impar de ceros, sí, de singularidades de polos y ceros a la derecha. Por ejemplo, si yo tengo esto que está aquí no podrá ser lugar de las raíces, porque a mi derecha yo no veo un número impar de singularidades, ya sea de polos y ceros. Sin embargo, este punto, lo voy a poner más remarcado, sí que pertenece al lugar de las raíces porque yo veo un número impar. Bueno, lo que está diciendo el número de impar es para que puedan existir 180 grados. Por ejemplo, ¿qué tal si hay otro polo aquí? Este también será el lugar de las raíces porque sí ve 180, pero ahora pongamos un punto que está aquí. ¿Sí? Ese punto no podrá ser lugar de las raíces porque tendrá 180 con respecto a uno, ¿verdad? Y 180 con respecto al otro. ¿Sí? Los ángulos de aquí a aquí y el ángulo de aquí a aquí. Entonces tendrá 360 y no podrá ser. Por eso necesitamos que sea un número impar de polos y ceros a mi derecha. Hay una simetría con respecto al eje real. ¿Por qué? Porque si ustedes agarran las fórmulas de segundo orden o los factorizan, siempre van a encontrar que los polos aparecen en complejos conjugados. Entonces lo que aparece de un lado aparece exactamente del otro, con esta simetría con respecto al eje real. El número de asíntotas. Las asíntotas no son otra cosa más que las ramas que se van buscando al infinito. Ellas parecen seguir o parecen pegarse a unas rectas. A las rectas que parecen pegarse les vamos a llamar asíntotas. Entonces yo tengo n menos m asíntotas, ¿sí? Y simplemente con esta fórmula lo que estoy haciendo es distribuir equitativamente estas asíntotas en el círculo, ¿sí? Ahora que vean el ejemplo, pues vemos la aplicación y verán qué está pasando. El centroide de las asíntotas, donde parecen confluir todas las asíntotas, se calcula con esto. Es también un centro geométrico de estos valores, de un promedio de ellos. Ángulos de partida y de llegada. Bueno, imagínense que tengo este sistema. Este sistema ya sabemos que esto sería el lugar de las raíces. Sí, porque es un número impar de ellos. Aquí romperán de algún punto. Pero aquí arriba también hay una rama que yo no sé por dónde va a salir. Si por aquí, por acá o por acá. ¿Sí? Entonces yo tengo que ver con qué ángulo va a salir. Bueno, pues es bastante simple hacerlo. Voy a hacer un dibujo. Aquí va a haber un 0 y va a haber un polo. Y voy a poner este punto que es el otro polo acá. ¿Sí? Yo tengo que ver por dónde sale el lugar de las raíces y voy a poner un punto muy cercano al polo que tengo ahí en cuestión. Entonces, si se fijan, yo tendría que trazar los ángulos de estos vectores y ver el ángulo. Y entonces, si no suman 180, lo que le haga falta será lo que ponga este otro polo, ¿sí? Para sumar 180. Como es muy cercano, yo puedo pasar de estar dibujando puntos tan cercanos e irme directamente hacia el polo, que al fin y al cabo no va a variar tanto los ángulos, ¿no? En el límite van a ser iguales estos. Entonces lo que voy a hacer es contabilizar estos ángulos, sumarlos, ¿verdad? Como estoy haciendo acá en 135 y 140,
135 menos 45, ¿sí? Y este otro polo que está abajo, que es el complejo conjugado, participa con menos 90, ¿sí? Y y debería de ser 180, pero resulta que la suma de esto da 0. ¿Cuánto me hace falta para 180? Pues es el ángulo con que participa este otro polo, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la figura grande, ¿sí? Si fuesen los mismos 135, 45 y 90, el otro que está por acá, ¿sí? Que da 90, entonces, como la suma dio 0, como se puso ahí, entonces el punto debería de salir hacia acá, para que, como si es muy cercano, participaría con 135, prácticamente con 45, con 90, porque es muy cercano, entonces tendría que participar con 180. Entonces así calculo la salida. De igual forma puedo calcular la llegada, ¿sí? Hacia los ceros. Los puntos de dispersión y confluencia es donde el lugar de las raíces rompe del eje real, ¿sí? Y lo podemos calcular simplemente haciendo el máximo de K, la máxima ganancia que se tiene, igual a 0, antes de que se vuelvan imaginarios. El cruce con el eje imaginario, pues yo me puedo valer del criterio de Root, hacer las tablas de Root para ver cuál es la ganancia que hace que el sistema se vuelva por primera vez inestable. Entonces ese será el valor de la ganancia que cruza el eje imaginario, y con ese valor de K yo podría despejar los valores de los polos. Vamos a verlos en ejemplos para que se vea claramente cómo se tiene, ¿sí? Por ejemplo, si tengo este ejemplo, tengo 3 polos en -1, en -2 y -4. Aquí están las cruces, -1, -2 y -4 acá. Y tengo un único 0, aquí está el círculo, ¿sí? En -3. Hasta ahí va, ¿sí? Entonces, voy a tener, de acuerdo a mi sistema, voy a tener 3 ramas, porque tengo 3 polos, 1, 2, 3, ¿verdad? Y tengo un 0. Entonces tengo 3 ramas, todos van a ir buscando ceros, ¿sí? Una de las ramas va a encontrar un 0, porque hay un 0, entonces hay 2 ramas que se van a ir al infinito, ¿sí? Entonces tengo 3 ramas, 2 se irán una se irá al 0 y las otras 2 buscarán ceros al infinito. Ahí ya está trazado en naranja y rojo y verde los lugares de las raíces, pero supongan que no sabemos eso, solamente lo que sabemos es que tenemos 3 ramas, una se va al 0 y las otras 2 se van al infinito. Nosotros sabemos que las ramas van a empezar en los polos, aquí está un polo, ahí va a empezar el otro, y aquí va a empezar otro, y van a terminar en los ceros, ¿sí? Todavía no sé cuál es la rama hacia dónde se va, simplemente estoy diciendo, van a empezar ahí y van a terminar en los ceros. Ok. En el lugar en el eje real, ahí ya viene ahora sí una regla de trazado. Este es polo, este es polo, este es 0 y este es 0. Ya sabemos que a la derecha tiene que haber un número impar de singularidades, de polos y ceros, para que sea el lugar de las raíces. Esto, si fijan, a mi derecha no hay nada, entonces nada. Pero esto que está aquí, que ya está en rojo, sí, porque cualquier punto de esto ve a su derecha un número impar de singularidades. Si se fijan, pues daría 180. Aquí no hay nada porque daría 2, que sumaría 360, pero aquí ya vuelve a dar 360 más 180, es un múltiplo circular de ello, entonces vuelve a tener aquí. Y esto que está en rojo, entonces, es el lugar de las raíces en el eje real. Esos puntos van a pertenecer al lugar de las raíces. Bueno, aquí están las asíntotas ahora. Las asíntotas, yo tengo que tenía 3 ramas abajo, ¿verdad? Pero una se iba al 0 y tenía 2 que no se iban al 0, sino se iban a buscar al infinito. Entonces los voy a calcular. Los voy a calcular con esta fórmula. Aquí tengo un error, debe ser un más. Voy a rectificar para que vean que es un más. Estaba aquí abajo, es un más, ¿sí? Entonces, en esta fórmula, n menos n va a ser 2 y q va a empezar desde 0, 1. Puede seguir repitiendo 2, 3, pero
al repetirse se van a hacer se va a hacer múltiplos circulares de estos asíntotas. O sea, con calcular desde 0 hasta 1 antes de n-m será suficiente. Entonces, cuando vale 0, quedaría 180 entre 2, da 90, y cuando vale 3, que es vale 1, perdón, esto de arriba vale 3, se hace el análisis y se da 270. ¿Sí? Entonces tengo una que va a 90 grados hacia arriba y una que va a menos 90 grados hacia abajo. ¿Pero de qué punto parten? Pues para eso calculo el centroide. Entonces, al calcular el centroide, es la sumatoria de polos menos la sumatoria de ceros entre n-m. Los polos están en menos, aquí lo tengo la función, están en menos 1, menos 2 y menos 4. Y el 0 está en menos 3. Hago las operaciones y el centroide está en menos 2. Aquí está el centroide. Y entonces sale una asíntota, la roja, que sale hacia arriba a 90 grados y la otra sale a menos 90 o a 270 grados, 270. ¿Sí? Y después de esto, en realidad, ya podemos trazar podemos calcular este punto de confluencia también. ¿Sí? Y ya podemos trazar en mano alzada. ¿Sí? En realidad les voy a decir aquí que sacar los puntos de confluencia resolviendo esta ecuación, pues puede ser pesado en el sentido de que imagínense que tienen un sistema de grado séptimo, octavo, ¿no? Y derivan, y lo único que van a hacer es bajarle un grado al polinomio. Entonces les queda una ecuación de grado sexto o algo, y no es fácil resolverla, entonces a mano, de hecho no se puede, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo un poco tanto a criterio también, y sale ahí la forma. Entonces esta es la forma final de nuestro lugar de las raíces. ¿Y qué nos está diciendo? Bueno, está diciendo cualitativamente que este sistema siempre va a ser estable, todos sus polos quedarán, no importa que aumente el valor de la ganancia, siempre estarán en la parte real negativa, entonces siempre será vivo estable. Habrá un momento en que para ganancias pequeñas los polos serán incluso reales, ¿sí? Y después se volverán complejos. Eso es lo que está diciendo. Aquí, si k es igual a 0, pues los polos estarán justamente aquí y se tendrá alguna respuesta del sistema. Aquí yo puse la de k igual a 5, que es el punto azul. Fíjense, en el punto azul, cuando k es igual a 5 vale esto y vale esto. Este polo desaparece muy rápido y parece tener los polos dominantes aquí, ¿sí? Y entonces tendría esta respuesta a mi sistema, que es un sistema de segundo orden con coeficientes de amortiguamiento. Esta gráfica me lo da para no tener que hacer el cálculo. Está como en punto 7, entonces no tiene mucho sobretiro y inmediatamente se establece. Bastante rápido. Entonces sería lo que yo buscaría, ¿no? Una ganancia, ponerle esa ganancia para que tenga una respuesta bastante satisfactoria. Aquí, si yo tuviese un solo polo, pues aparece esto, y todo esto que se ve en azul fuerte o remarcado es el lugar de las raíces, porque siempre veo singularidades de número impar, ¿sí? Entonces me estaría diciendo que cuando yo cierre el lazo y aumente la ganancia, simplemente voy a tener un sistema de primer orden. Si tengo un sistema de segundo orden, el sistema de segundo orden siempre será estable, tendrá polos imaginarios, pero siempre será estable. Si tengo ahora dos polos y le agrego un 0, fíjense lo que pasó. Los ceros atraen el lugar de las raíces porque una de las ramas se debe pegar a él y la otra rama, bueno, se irá al infinito, ¿no? Los ceros atraen el lugar de las raíces, y si le hubiese agregado otro polo, los polos repelen el lugar de las raíces. ¿Sí? Bueno, aquí si yo tuviese este sistema de segundo orden, por ejemplo, yo pudiese encontrar una ganancia para hacerlo 4 veces más grande, ¿verdad? El valor del primer pico al segundo, que queda como en punto 22, algo así, punto 20 por ahí, el coeficiente de amortiguamiento, y cumpliría con ese método de sintonización de un cuarto decaimiento. Si quisiera, por ejemplo, en este otro sistema que tiene 3 polos, oscilaciones sostenidas, podría aumentar la ganancia hasta que cruzase por este eje. Entonces aquí tendría oscilaciones sostenidas, y bueno, de este lado tendría un polo estable que desaparece, que es cuya aportación decrece, ¿sí?
Y bueno, este es el lugar de las raíces y para esto sirve. Esa es la información que nos presta.